Vamos a pasar a la siguiente presentación, titulada Corsarios, Privateers y Reales Armadas en el siglo XVIII. La persona que nos va a presentar es doña Daniela López Torrijos, de la Universidad CEU San Pablo, bien conocida por la mayoría de todos nosotros. Y os voy a leer una breve presentación, biografía de ella. Daniela está realizando su tesis doctoral en esta casa sobre historia, educación y patrimonio. El objetivo de esta investigación es devolver el valor que merece la asignatura de historia en los institutos al tiempo de motivar a los adolescentes al pensamiento crítico y la valoración del patrimonio. Siendo una tesis cuasi experimental, está llevando a las aulas un proyecto piloto concretando la historia del siglo XVIII de España a través del patrimonio naval. Siguiendo esta vía de estudio, ha participado en varios congresos, desglosando diversas facetas de la Real Armada en su primer siglo de andadura, como el simbolismo de 4 puentes de Santísima Trinidad, enfermedad y muerte o la herencia habsburga en los inicios de la Armada borbónica y otros temas muy interesantes. Así que, sin más, te paso el micrófono. Pues muchas gracias y buenos días. Es un privilegio poder estar hoy aquí, sobre todo con el nivel de ponentes que traen a la mesa. Agradecer a la organización pues, contar conmigo y darles la enhorabuena pues, por esta nueva edición de este seminario que lleva ya varios años y que cada año da más frutos en la investigación. Hoy les presento un trabajo que se está gestando bajo el título, como hemos dicho, Corsarios, Privateers y Reales Armadas, que estudia un poco el fenómeno de este corso en el belicoso siglo XVIII en las dos principales potencias navales del momento, Gran Bretaña y España. ¿En qué consiste el corso? ¿Cómo es la legislación? Y sobre todo me interesa establecer qué presas se realizan mutuamente y en qué contexto. Y pues yo también agradezco las preguntas que justo han precedido mi intervención porque iban apuntando un poco en esa dirección. Antes de entrar en materia, voy a disculparme por emplear el término nación y derivados, que quizás es un poco prematuro para esta cronología, pero simplifica mucho el discurso a la hora de exponer las ideas. Desde Espronceda, ¿no?, hasta Jack Sparrow son numerosos los elementos culturales que romantizan la piratería y ocultan, en cierta manera, el oficio del corsario. De hecho, gran parte de la población comprende que la figura del corsario es un tipo de pirata que opera en cierta demarcación geográfica, como pudiéramos hablar pues, de bucaneros o filibusteros. Sin embargo, aunque ambos se dediquen a la captura de navíos y la adquisición de botines, van a ser numerosas las diferencias entre pirata y corsario. El primero trabaja por cuenta propia, al margen de cualquier legislación y para su beneficio completo. Es decir, ataca cualquier navío que le resulte de interés y el botín es íntegro para su tripulación. Suelen ser prófugos de la ley o corsarios que al final de su permiso o ante la prohibición del oficio en su país deciden que no quieren renunciar a esos beneficios y continúan entonces transformándose en piratas, como pudo ser el caso del famosísimo Barbanero. Por su parte, el segundo es también un individuo privado, mayoritariamente, que opera bajo las directrices de un Estado, con los límites establecidos en su patente, es decir, en su permiso para operar, y la legislación vigente. Esta patente recibe también el nombre de carta partida porque se conserva la mitad de la que se le entrega al corsario en los archivos de la nación que expide esa patente. Grosso modo, los distintos estados van a prohibir atacar las naves aliadas o neutrales en cualquier momento y también aproximarse a los puertos, incluso a los puertos que son enemigos. Veremos que hay ciertos matices legislativos que han sido de sobra desarrollados por la investigadora que va a abrir el siguiente turno, así que pues ahí dejo para ustedes. También se solicita tener una conducta correcta con los prisioneros. Es importante que no se les inflinja ningún tipo de castigo por iniciativa propia del corsario que los captura. Y además se va a solicitar, para asegurarnos que esta conducta se lleva a cabo, un depósito de una fianza, es decir, un previo pago a la corona para pues, mantener ahí, digamos, esa unión corona-corsario y evitar que pues, haga de su capo un sayo, como dice el refranero español.
Generalmente, otro gran tópico de este fenómeno del corso es la reducción geográfica. Decíamos antes que hablábamos que se entiende el corsario como un pirata más. Pues otra cosa es la reducción geográfica. Siempre pensamos, pues, Jack Sparrow, ¿no? Piratas del Caribe, y de ahí no sale el fenómeno. Y sin embargo, tanto el corso como la piratería se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho del globo. Y para el caso de este estudio, con especial importancia en el Atlántico y en el Mediterráneo, sobre todo en épocas de guerra. Y aunque el corso fuese eliminado en las postrimerías del siglo XIX, pues es importante señalar que la piratería sigue aún vigente. Entonces, conocemos por los casos, por ejemplo, de los piratas somalíes, que ahí siguen causando estragos. Decíamos que el corso se desarrolla mayoritariamente de forma privada, es decir, que un individuo solicita la patente para poder hacer el corso con su propia embarcación y sus propios medios materiales. ¿Por qué mayoritariamente? Pues porque existe un porcentaje de agentes corsarios que son solicitados por el rey. Estos pueden ser las compañías mercantes que, llegado cierto momento, sobre todo pues, en época de conflicto bélico, se les solicita armarse para asistir en la armada en estas labores de interrupción de los medios enemigos. Y también encontramos la particularidad de los guardacostas en los territorios americanos. Los primeros son financiados de manera privada, son las propias compañías las que participan en la financiación de esta tarea, pues a cambio de ciertos beneficios con la corona. Y los segundos, los corsarios americanos, son según el momento y la fluidez de la caja real, pues financiados desde la corona o bien desde los propios tesoros de las regiones que se ven afectadas por este fenómeno. También hay que señalar que la redacción legislativa produce muchas veces este conflicto entre las compañías mercantes armadas y su puntual función del corso y los guardacostas con lo que es la misión del corso exclusivamente. Y esto se debe a que en ocasiones la ley redacta, por ejemplo, que se realizase la guarda de las costas como la armada y no de otras formas, entiéndase el corso, pero en otras ocasiones afirma que el corso es una de las funciones fundamentales de este órgano. Indistintamente, ambas iniciativas van a beneficiar no solo al desarrollo económico de aquellos lugares que se van a ver desahogados de la presión de la piratería y del contrabando, o al menos reducida su actividad, ¿no? Sino que se van a convertir en un anexo fundamental para las Fuerzas Armadas, especialmente en estos periodos de guerra que decíamos. Contar con corsarios durante la guerra permite destinar la fuerza armada a los enfrentamientos directos y a la protección del comercio propio, mientras se logra interrumpir la comunicación, los suministros y el comercio enemigo. Se trata, por tanto, de una acción complementaria que, gracias a sus navíos de poco calado, gran velamen y asistencia de remos, permiten apresar no solo a estos mercantes enemigos en época de guerra, sino también a los piratas que aprovechan los momentos de caos para intensificar su acción. Insisto en el tema del tipo de navío porque las armadas cuentan con navíos pues, de mucho más calado, de más envergadura para poder portar artillería, y los corsarios optan por estas embarcaciones mucho más pequeñas para poder perseguir a los piratas que usaban este mismo tipo de embarcaciones y se refugiaban en zonas de poco calado o muy rocosas. Piraguas, jabequillos, balandras, galeotas y similares. Aunque a principios del siglo XV y XVI se trata de recurrir lo menos posible al corso porque se considera un oficio demasiado cercano a esa piratería condenada, los monarcas, cuando de hecho sí van a solicitar la asistencia del corso, van a desarrollar una serie de argumentos que justifiquen la necesidad imperiosa del uso del corso, como para decir, es que es importante para la defensa de todos nosotros, no es que me guste recurrir a estos medios, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo y se van modernizando las monarquías, el corso se va a ir convirtiendo en un aliado muy valioso para la protección de los dominios y de los intereses de la propia corona, como se puede apreciar en la evolución legislativa. En 1664, por ejemplo, vemos que a los cabos, soldados y marineros de los navíos que salieren de corso y fueren embarcados en ellos, les será reputado los servicios que hubieran en los corsos, como si los hicieran en mi armada y las flotas de las indias. En 1718, el artículo 36
señala también que los servicios de los corsaristas fuesen reputados como si se ejecutasen en las armas reales y fuesen premiados, además, ¿no? Que ya no es solo que se les reconozca en igualdad en estos momentos, sino que además pues, tengan ese premio por la labor fundamental. También podemos encontrar esta afinidad progresiva hacia el corso en los permisos que se les otorgan para aportar uniformes o armas para su tripulación. En muchas ocasiones, el número de patentes que se van a expedir se acerca considerablemente al número de enrolados en la Armada. Por ejemplo, la Royal Navy durante la Guerra de los 7 Años cuenta con aproximadamente 8.600 marinos frente a 75.600 patentes expedidas. Si tenemos en cuenta que por cada patente es un navío completo, al final tenemos más corsarios que marinos oficiales. Para el siglo XVIII ya existe un cuerpo jurídico, digamos, de carácter internacional que que permite establecer cómo definimos si una presa ha sido justa o si ha sido pues, un abuso de poder en las circunstancias, sobre todo contra las naves neutrales que antes discutíamos. El juicio, el capitán de navío debe presentar la relación de cómo se ha desarrollado esa captura, que va a ser contrastada con las declaraciones de los tripulantes de la nave apresada. Esto se ve clarísimamente en algunos de los documentos de los Price Papers, que está perfectamente conservado toda la relación del juicio y que van presentando quién interviene y qué cargo tiene y qué es lo que experimenta él durante el suceso de los eventos. También es importante presentar la documentación para justificar la nacionalidad del bajel, de la tripulación y del cargamento. Las tres cosas. Las maniobras debían iniciarse con una vista teóricamente sin violencia, como se explica en el artículo 6 de las ordenanzas, sin perjuicio de las embarcaciones y pasando a bordo o haciendo venir al capitán para mantener ese diálogo con los papeles de la. Si la nave sospechosa de contrabando no se rinde, entonces sí se puede abordar con el mínimo de violencia posible, si insisto. Más adelante, en 1718, se estipula que se debe advertir la presencia con un disparo de artillería y se debe responder arriando las banderas. En el caso de no arriar, de nuevo, se puede proceder al abordaje de la nave. Una vez se adquiere la presa, se debe llevar directamente a un puerto para proceder a ese juicio. No se puede mantener en alta mar o llevar a cualquier sitio, digamos, de carácter privado, sino que tiene que pasar por estas autoridades. La mercancía pasa a disposición de la autoridad correspondiente para juzgar si se trata efectivamente de contrabando o no, si hay mercancías de los nacionales de ese lugar para poder restituirlas y el navío en la mayoría de las ocasiones pasa a la armada para restaurarlo o darle un lavado de cara e incluirlo a su flota. Se procede al juicio que acabamos de explicar y insistir en esta peculiaridad de los navíos con pabellón neutral. En el caso, porque claro, muchas veces para despistar, pues obviamente por interés propio se cambian los pabellones y se navega bajo otra bandera. Entonces, si se demuestra que las mercancías pertenecen a uno de los países enemigos o bien que va a ser munición para alimentar y suministrar al enemigo, se consideraría entonces contrabando y por tanto ilegal. Y ya por último, hay algunos de los Price Papers que desvelan que aunque el navío y el cargamento son de naves neutrales, los capitanes de esos barcos sí son enemigos y por tanto ya entramos en terreno peligroso porque pueden estar usando esto para traficar inteligencia, recabar datos y demás. Con todo esto podemos tener un veredicto negativo, se tiene que devolver la nave y pues generalmente hacer un pago de resarcimiento por los daños ocasionados, y en el caso de un juicio positivo se subasta el botín y de la liquidez obtenida pues se paga un porcentaje a la corona, impuestos por las mercancías si son sujeto de impuestos, y ya finalmente repartes el botín entre la tripulación o el armador que ha montado esta escuadra de corso. Traigo aquí 3 ejemplos por cada uno de los países de estos mercantes que han sido capturados bien por españoles, bien por británicos a lo largo del siglo XVIII. Encontramos, por ejemplo, la balandra activa en 1760, que fue juzgada en el puerto de
esa orden por el vicecónsul de allí, con juicio positivo, todos los que traigo aquí. La fragata Santa Catalina, en noviembre del 85, o la balandra ligera de agosto de 1780 de nuevo. En el caso de Santa Catalina no se pone el lugar del juicio porque a veces que no se expresa con claridad en los papeles, o se ha omitido o justo ha caído una mancha en la zona, ¿no? En el caso español, pues la balandra Industria, el Grand Bay, que es una urca, o la balandra también Champ. Sin querer entretenerme mucho más y así poder pasar al turno de preguntas y debate y posteriormente disfrutar del café todos juntos, traigo aquí este resumen de lo que consistiría el sumario de juicio, que sí que he podido trabajar en el caso de los Price Papers y que aún quedan muchos por poder observar, y que estoy empezando también a trabajar en el caso de los archivos españoles. Y con todo esto, pues muchas gracias, quedo a su disposición. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguna pregunta en la audiencia para Daniela? Y abrimos un turno de preguntas para que ambos puedan hacer. Sí, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. No sé si en sus estudios ha averiguado si había alguna regla o alguna ordenanza que prohibiera a alguna mujer a armar un buque corsario o algo de eso. Pues no he encontrado nada que lo expresase, y no me he encontrado tampoco, por el contrario, un caso de una mujer que lo haya llevado a cabo. Entonces, estaré atenta por si acaso surge, porque desde luego que debe ser interesante. En cualquier caso, probablemente, igual que hablábamos de las cartas de las mujeres de Tenerife que hablan de cómo mantienen esa situación, también sería interesante establecer esta comparativa de mientras el hombre sale al corso, cómo se mantiene la mujer en la ciudad y sobre todo cómo se defiende de esa piratería que les ataca. Muchas gracias. Is there anything you would like to comment? So we know of sailors who might have been women, so who cross-dressed. And since we have evidence of a lot of sailors, we think that there are a lot of women among the sailors who dressed as men, for instance. I haven't heard of a case where a captain was a woman, but there are, as we know in history, there are some famous women pirates also. And so I would expect, I mean, we have 15 more years to come, that we might find some women privateers as well. Thank you very much. Sí, Daniela, muchas gracias por tu charla. Por alusiones, me gustaría saber en qué archivo español estás trabajando. Y otra curiosidad, sé que en España sí se ha ido al corso, pero bueno, papel, pero ¿hay algún pirata español famoso? ¿Sabes? En piratas no me he metido, por ahí levantan la mano, o sea que seguro que pueden completar esa parte de la pregunta. Respecto a archivos, sobre todo Simancas y el de Álvaro de Bazán, que es el que tiene fundamentalmente el grueso del siglo XVIII. Lo que pasa que es más complicado a nivel digital poder establecer una primera criba de documentos para luego ser más, digamos, prolífica en la investigación en directo en el archivo. Pero vamos, que ahí queda mucho por trabajar y por buscar. Sí. Gracias. Gracias. Creo que alguien de la audiencia tenía... Sí. Yo tengo una pregunta, pero bueno, la pregunta Sí. he encontrado casos de mujeres armadoras, no que vayan a bordo del barco, sino gente de lo que sea, gaditana, piedras y tal, que meten dinero para armar un barco corsario, pero es una actividad de Luego, pirata español es más famoso, Amaro Pargo, que aparte era a veces corsario, a veces pirata, porque esta gente se movía en los mares. María, muy interesante tu presentación. Entonces te quería preguntar dos cosas. Una, a nivel de archivos, tú me has preguntado, entiendo que en España está el Simancas, pero yo que lleva a moderno. Los Price Papers molan mucho porque mantienen toda la documentación que hay a bordo del barco. ¿Sabes si ese es el caso de España o se destruía y se resumía los documentos? España conserva menos documentación. Vale. Desgraciadamente. La segunda pregunta es, claro, todo esto que has explicado, cuando hablamos de cosas, solemos referirnos a la relación entre países europeos. Hay como una especie de pacto no escrito que si un buque francés con patente de corso asalta a un español y luego le captura la armada, a esas personas no se las ejecuta, sino que son prisioneros de guerra, porque hay que ir entendiendo.
Lo que no entiendo, y no sé si lo habrás podido mirar, es cómo funciona en el Mediterráneo con los estados del norte de África, ¿no? ¿Qué pasa con los países musulmanes que también se dedican al corso? ¿Se les considera corsarios y se les trata como tal o se les considera piratas? Pues sí que he encontrado en ocasiones que a la mayoría de corsarios de enemigos se les considera piratas, salvo en cuestión de que hablemos, digamos, coronas en la misma liga, entiéndase la expresión, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo con el caso de los moros, como se escribe en los documentos, sí que se les enjuicia como prisioneros y sobre todo la parte de la tripulación. Hay algunos que acaban en galeras, sobre todo en época de Carlos II, que hay mucha escasez de mano de chusma, digamos, para las galeras, pues se recurre a este medio. You would like to add anything? Maybe to the question about the female shipowners, if I understood correctly. So we have a lot of widows in the prize papers. So of course a lot of men died on board, and so we have relatively lots of women who would take over the businesses of their husbands, and this is relating to ship masters, sailors, but also to ship owners, of course. So there's a project in Oldbrook on female ship owners as well. I think not Spanish, but there's room for, I think, discussion on that also. Muchas gracias. Sí, sí, por favor. Solo por apuntar a piratas y corsarios españoles más o menos famosos, Gago de Mendoza, en el siglo XVIII, que está en Pontevedra Marín, como uno de los más famosos. De hecho, hay una fiesta que se hace en su honor. Y Benito Soto creo que fue el último pirata juzgado por piratería español y Gibraltar. Muy buena puntualización. Hay un libro muy guay que os compré hace unos días, que me envía bueno, que se llama La Mar Brava. Creo que está escrito por un periodista, pero justo trata sobre piratas y corsarios españoles. Empecé a leer hace unos días y nombra un montón de casos así. Sobre todo españoles que se ponen de corsarios al juicio de los británicos o de los ingleses. Muy bien, muchas gracias por la puntualización. Creo que hay otra pregunta, sí. Vale, muchas gracias. Gracias a los temas muy interesantes sobre el documentario. Me parece muy interesante, pero tenía un sesgo bastante egocéntrico. Así que me gustaría más o menos si tienes otras ideas acerca de empezar negocios con el norte de África, los moros, pero también un poco más global. Y para ti, es súper interesante tema, before Spanish. I have a question in regard to technological underpinning of them. You mentioned the Transcribo, which I think is very interesting, but I was wondering how is this working for you and how effective at the moment is this reading of original texts and how fast this is going, or is it still an ongoing process, the learning curve is still happening? The second question in the same regard, I've seen some maps that you were drawing, and I was wondering how closely you're working with GIS systems and how much GIS is included in this project of yours, and as well in the translation. Thank you. Okay. Para responder a la pregunta, yo comencé investigando un poco lo que es la participación de España en la guerra de independencia de las 13 colonias, entonces busco esas presas entre británicos y españoles una vez ya declaran la guerra de manera oficialmente, entonces por eso he mantenido esta línea de comparación entre Gran Bretaña y España, sobre todo pues, la archifamosa no rivalidad que hay entre ambas naciones. Más adelante, y si Dios quiere, pues abriremos el espectro de la investigación y sobre todo pues, colaboraciones con otros investigadores que ya llevan más camino que yo en estos estudios para poder continuar publicando. Muchas gracias. Yes, so Transcribus is a program where you can automatize handwritten text recognition, for instance, and it's been going for quite some time, and I've been with them for quite some time, and I've seen a lot of learning curve. So I would say at the moment it's depending on the language you are choosing. So dealing with English handwriting, for instance, or the court records, it's very good. It's very, very good. So I'm working on English letters also. It's 98%. So it's very. So the error rate is very, very low. But we have 19 languages in the prize papers, so you can imagine it's not with every language. And I know from a colleague from France that it's
not that good for French, but I don't know for Spanish. Have you tried transcribers? It also depends on the handwriting, of course. I'm not very good at using it. Yeah. I think they need to update it a little bit because of those mistakes. Yeah, but the thing is, at the moment, they are working on it very strongly, and they have the so-called supermodels, which use a lot of data. So it's like using AI also in a good way. So it's getting better, but it really depends on the languages. And the other question, GIS, we are giving metadata on a lot of places in the portal. That's what we do. But there are research projects coming from the Price Papers project, the DVS project, and they are, for instance, recreating ship routes using GIS. So very, very good work, and they have started recreating a lot of routes of ships, and they are using it. So this is basically what we do. So we provide the images, the metadata, and then there are research projects working with it. Yes. Would you like to add? Maybe just a couple of things. Regarding transcribers, the language is one problem, and obviously we work with many languages, for instance, and if it's not been trained, it doesn't work. It's very obvious. But there's another problem, which is a layout of the page. For instance, if you have a court record, you have a question and an answer to the question. Transcribers models it. So it's like every fourth sentence belongs to the first sentence kind of thing. So it really so you have to go through it by hand anyway, because it can't replace our work. So it's just attention, which makes it easier. And the DVS project is complementary to the Price Papers. We want money to actually to research on the Price Papers and work with artificial intelligence in one of the projects, which allows us to create a time-place movement relationship. And the outcome is through ship routes. Because it works with logbooks, and to read a logbook as a human being, it's so boring, you just can't do it, I think, but it's full of really interesting information. So if you develop an AI-based tool to tease out certain information, then you of course go back and do detailed interpretation. But we experiment in all directions, basically, to optimize things, to then go back, obviously, as a human being, as a researcher, to each other. I think it was important point that you include the metadata, so you can go back to metadata and use them as research result project. So thank you very much. Yeah. I think that is fine. Frank, would you like to add? Yeah, just a short note. We have two methods of using transcribers at the moment. One is automatically extracting metadata. This only works with, or mostly works with English handwritten documents. And the other method is as an additional tool while someone is doing metadata entry in our databases by hand. So to just get a glimpse of it, or this is a custom document, where do I find the important information on these custom documents, for example? There, you don't need a 100% transcription, you only need the gist of the document. You don't only need to understand what document type do I have here. And there, the metadata models are getting better. So Lucas mentioned the supermodels. As we are project partners with transcribers, we get to test the new models, and they are getting way better. And also logbooks analysts get better. So they're working on it in a couple of years. So for that, the Price Papers are even good, because you mentioned 160,000 letters, all handwritten. So it's a lot of testing material to do. So They should work with us and not the other payers. I think we'll work together. Es fantástico cómo la tecnología del siglo XXI está ayudando a desentrañar problemas del pasado. Vamos justo en hora, así que muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a los ponentes y vamos a darles un último aplauso.